¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos Hola. días, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, Beto, ¿qué dices? ¿Qué me cuentas? Pues aquí en nuestra conferencia con el máster Gustavo Arispe, vamos a ver unos temas súper interesantes de marketing digital. ¿Y cómo está el clima ahí en Coyoacán? No, pues a todo dar, está a todo dar. Nos tocó una mañana muy bonita, muy fresca, muy a gusto. Excelente, me parece perfecto. Bien, pues aquí tenemos ya muchas personas ya conectadas ¿Qué? a la sesión de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Vemos que, bueno, ahí ya van ahorita conectadas. ¿Cuántas van? Van 41. Y bien, van llegando más con el paso del, van a ir llegando mucho más con el paso del tiempo. Pues muy bien, Gustavo, pues cuéntanos un poquito cómo te ha ido en estos últimos días como profesional. ¿Cuál es tu sensación del marketing digital en México en estos últimos meses? Sí, pues mira, lo que habíamos platicado ya en algún momento, lo que yo pienso es que está sucediendo un regreso a lo básico, ¿no? Es decir, después de mucho experimentar y sobre todo entendiendo que Internet pues sigue siendo un medio joven, 20, 25 años, apenas está llegando a una juventud, ¿no? Estar saliendo de la niñez, digamos, eh, pues empieza a entender que muchas de las cosas que se intentaron en un momento no necesariamente eran lo más conveniente y se está regresando hacia lo básico, ¿no? Se están empezando a entender varias cosas, por ejemplo, que a pesar de lo que queramos pensar, pues los humanos seguimos siendo humanos y no hemos cambiado, ¿no? Seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo pulgar oponible, sonreímos, etcétera, ¿no? Correcto. Pues bueno, hay varias cosas donde pues sí tenemos que regresar hacia lo básico, tenemos que entender que si bien la tecnología es fascinante, es encantadora, si no entendemos lo esencial, pues de poco va a servir que tengamos las mejores herramientas y sobre todo en organizaciones o empresas donde pues suelen ser fácilmente encantados con estas herramientas carísimas que existen de todo tipo, analytics, email, infraestructura y otras cosas, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos a ir bordando, aquí tengo anotados algunos puntos que me gustaría ir comentando, entre ellos, pues, lo que hemos mencionado, ¿no? Las tendencias, hacia dónde va esta tendencia de usar herramientas, los influencers, el video, social media, el email marketing, que para mí, después de tantos años, sigue siendo una de las herramientas menos utilizadas y aprovechadas, ¿no? El e-commerce, que hay quienes dicen que ya despegó, sobre todo aquí en México, pero qué tal que este es verdaderamente el año, ¿no? Del e-commerce, en mi punto de vista. Y bueno, también viene a ser un buen momento para autoauditarnos, ¿no? Para ver qué es lo que qué está funcionando, qué no ha funcionado y por dónde debemos utilizar mejor nuestros recursos, ¿no? Correcto, correcto. Y un punto súper importante que son los equipos de trabajo, es decir, los equipos de trabajo que están que están encargándose del marketing. Es súper importante el reclutamiento y que las personas cumplan los diferentes requerimientos porque se requieren diferentes habilidades, ¿no? Correcto. Una pregunta a la audiencia. Pueden escribirme por el chat, por favor. ¿Cómo escuchan el audio de Gustavo? ¿Está bien? ¿Está muy alto? ¿Está muy bajo? Está bien, perfecto. Excelente. Muy bajo, un poco bajo. Un poco bajo, me acerco un poco a la pantalla. Sí, por favor. Vale. Correcto. Vamos a tener esta sesión que se llama Tendencias de Marketing 2019. ¿Quién es? Bueno, a los que no algunos ya conocen a Gustavo. De hecho, vi en los comentarios del registro de que algunas personas que querían verlo, que estaban muy entusiasmados para ver a Gustavo. Otras personas que no lo conocen. Bueno, voy a presentar a Gustavo Arispe. Él es pues se le puede decir ya un veterano
de el marketing con internet desde finales de los 80s. Ya estaba ahí vendiendo con empresas, conoce muchos canales y bien, en estos momentos él opera su agencia Área Estratégica desde Coyoacán, en la Ciudad de México, donde a diferencia de otras agencias, ¿cuál es la diferencia de la de Gustavo? Que bien, que se va más a la estrategia, pero no tanto el clásico postear en redes sociales, el meter memes y esa tendencia, sino que digamos que es más estratégico, como él lo comenta, el uso de email marketing, de SEO y enfocado a la venta, a las emociones, para obtener resultados medibles. ¿Correcto, Gustavo? Es correcto, sí, el énfasis nuestro siempre ha sido los resultados. Como bien lo mencionas, yo provengo de organizaciones tecnológicas donde, pues, digamos que se medía en base a resultados. Y desde muy temprano en mi carrera entendí la importancia de la generación de leads, ¿no? De la generación de prospectos y de convertir estos prospectos en ventas, ¿no? Entonces, por ahí, cuando empecé mi empresa, mi negocio, me di cuenta que eso era importante y que pues estaba siendo muy desatendido. El énfasis nuestro siempre fue hacia B2B. Ha tenido una tendencia fuerte hacia B2B, así que en B2B, en ventas de empresa a empresa, es imprescindible la generación de resultados. Vamos, no hay otra, ¿no? Pero hay algo que, digamos que antes de empezar, me gustaría como definir para entender cuál es lo que a mí me gusta comprender por marketing, ¿no? Como decía por ahí Sócrates, si queremos hablar de algo, pues hay que definirlo, ¿no? Entonces, para mí el marketing va desde el diseño del producto y porque generalmente se habla de marketing como los procesos de retención, de atracción y retención de clientes, ¿no? Pero para mí eso va desde el diseño del producto, desde el empaquetado del producto, y bueno, con el propósito de que los usuarios, de que se genere y que se facilite esta atracción, ¿no? Entonces, la atracción y retención sí son importantes, pero el diseño de producto, el empaquetado, cuando hablamos de un medio digital viene a ser más complejo, porque si tú hablas de un producto físico es como más sencillo, es muy tangible, pero en un producto digital el empaquetado implica varias cuestiones, porque además la percepción que tienen las personas de tu producto es muy diferente, ¿no? No todos ven exactamente lo mismo cuando entran a tu sitio, a tu página, no todos utilizan el mismo navegador, no todos tienen el mismo nivel de atención o están pasando por la misma situación emocional, entonces la percepción que pueden tener es diferente, así que el empaquetado ahí es crucial porque tienes que pensar en un empaquetado que cumpla hacia diferentes personas y además con los tiempos que se suceden en Internet, la gente tiene muy poco tiempo, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero los tiempos de atención en los medios digitales suelen ser mucho menores, ¿no? Por lo tanto, habría que estar muy atento de eso. Entonces, el marketing desde nuestro punto de vista va desde el diseño de producto para que la atracción y la retención de estos clientes pueda ser aún más eficiente, ¿no? Entonces, yéndonos más hacia lo básico, ¿cuáles son las emociones primarias, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que queremos nosotros no, pero generar? Perdón, oí un ruido. Okay. Entonces, bueno, hay como tres puntos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta, sobre todo a la hora de estos procesos de atracción. Pues digamos que las emociones humanas no han cambiado, pues nosotros seguimos siendo la misma especie. Puede ser que se habla de la neuroplasticidad del cerebro humano, es decir, sí cambiamos de acuerdo a la forma en la que utilizamos la tecnología, sí hay ciertos cambios en la percepción, pero las emociones primarias siguen siendo exactamente las mismas: el amor, los celos, el enamoramiento,
digamos, el deseo de venganza, y muchas otras emociones que existen dentro de los humanos, esas no cambian. Hay un autor que es Robert Cialdini, que seguramente conoces, Beto, que ha detectado seis factores de influencia. Y esos factores de influencia ya vienen desde nuestro DNA, ¿no? Por ejemplo, la reciprocidad o el ser consistentes con nosotros mismos, la simpatía, la autoridad, por ejemplo. Entonces, esos factores no han cambiado y esos factores se deben de aprovechar, ¿no? Correcto. A veces como que creemos que ya en esta época con smartphones, casi a unos meses de autos voladores, estuve ahí la semana pasada en Las Vegas, en las sillas, y había un dron que transporta personas. Okay. Entonces estamos ya como que muy sofisticados, o casi creemos que lo estamos. Perdimos tu webcam, Gustavo. Okay. ¿Sí se fue? Sí se fue. Okay. ¿Ya se regresó? Ok. No, está pausada. Ok. Bien, bueno, creemos que estamos ya muy sofisticados, que ya tenemos tecnología, tenemos aplicaciones, tenemos redes sociales con N mil funciones. Sin embargo, seguimos siendo ese Homo sapiens de hace no sé cuántos decenas de miles de años, y nuestro cerebro sigue reaccionando a impulsos como de supervivencia, como el miedo, como Sí. la supervivencia, que hay que aplicar en marketing. Sí, Ya correcto. te vemos, ya te vemos. Ya, o sea, perfecto. Sí, por ejemplo, justo en base a a estas emociones es donde viene la importancia. Es decir, uno de los puntos que yo sigo viendo que no se le da suficiente importancia es el texto, el copy, un copy más persuasivo. Correcto. Un texto dirigido a la emoción que se quiere disparar para los usuarios, ¿no? Y este copy no es algo que lo pueda hacer cualquier persona. Esto pues, se requiere entrenamiento, se requiere capacitación, se requiere que la gente sepa cuáles son estos factores de influencia, cómo escribir un texto que sea lo suficientemente persuasivo, que despierte el interés, sobre todo sabiendo que los productos no son adquiridos por los mismos tipos de personalidad. Por ejemplo, las personas que adquieren una motocicleta no suelen ser el mismo tipo que las personas que utilizan una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Son diferentes emociones las que disparan una compra de ese tipo, ¿no? Entonces, se tiene que tener un buen nivel de empatía y entender para dónde va este manejo de emociones, ¿no? Ahora, en cuanto a la estrategia, algo que mencionabas en un principio, es muy importante entender esto. La estrategia no es solo las necesidades de mí como empresa, la estrategia también son las necesidades de mi usuario. De ahí lo que decíamos, ¿no? Es decir, si yo vendo bicicletas y motocicletas, tendría yo que estar disparando diferentes tipos de emociones porque son diferentes las necesidades de estos usuarios, ¿no? Claro, claro, mira, ahorita que tocaste el tema del copy, o sea, lo que se le conoce como copywriting en inglés, Sí. es un tema que en lo personal, yo también como mercadólogo, he visto que a México está en pañales comparado a Estados Unidos. Estados Unidos están súper avanzados en todo, ¿verdad? Pero hablando de copywriting, híjole, hay unas personalidades fuertísimas, ganan extremadamente mucho dinero, esos redactores de texto. O sea, hacerte una cuartilla, estamos hablando de $250,000 a veces. Una cuartilla que va a ser utilizada para una campaña, ¿no? O sea, Claro. escribir una hoja en Word. Estamos Claro. hablando de cientos de miles de dólares. Entonces, es el valor que tiene un buen copy, obviamente, cuando se aplica a una distribución muy grande, a una empresa grande, pero la verdad que el copy en México está bien mal, sinceramente, Sí. no es por... Sí, bueno, de hecho, inclusive los autores, inclusive una de las referencias clásicas de copy, que se llama Tested Advertising Methods, y otro que se llama Scientific Advertising, de Cloud Cloud Hopkins.
y el test de advertising métodos no recuerdo ahorita el autor, pero son libros de los años 30, ¿no? Son creadores de texto publicitario Mad Men. Y que siguen siendo referencia hasta la fecha, es decir, y que son muy útiles, inclusive se pueden utilizar, aunque están en inglés los textos, se pueden utilizar en español, entendiendo las variantes que hay en inglés. El inglés tiene la ventaja de ser un idioma muy práctico, ¿no? Claro. Pero en español, vamos, tienes toda la razón, no se le da la suficiente uso, no se aprovecha lo suficiente. Y eso, bueno, ya lo hemos platicado, se debe quizá a que no tenemos una cultura de marketing directo aquí en México, ¿no? Aquí en español, desde hace años, no tenemos esta cultura de compra por catálogo, ¿no? Está en pañales, está empezando a nacer y poco a poco empieza a ser más y más fuerte, ¿no? Nos ha tocado dar training a empresas que tienen muy fuerte la cultura de creación de copy persuasivo, emocional, y es muy interesante cuando ves esa perspectiva de una organización que sí que tiene esa cultura versus otra que no la tiene. Es como complicado, ¿no? Se suele usar como ejemplo este marketing institucional, ¿no? De vive la emoción, cosas así que no tienen mucho sentido, ¿no? No trascienden. Que no trascienden, ¿no? Uh-huh. Mira, el tema eso de la cultura en México y Latinoamérica de el copy y la falta del correo. Bueno, en Estados Unidos desde más de 100 años tienen un buen sistema de correos. Sí. En México, pues desafortunadamente no, ¿verdad? Ahora, es diferente el tema hoy porque ahora todos estamos en Facebook. Eso sí, en México todos estamos en Facebook, pero no tenemos esas bases de venta directa que tienen los gringos. Entonces no podemos traducirlas de correo directo a redes sociales e internet porque nunca las vivimos. Entonces por eso vemos esa falta de buen copy, de buena venta con ya sea texto o video, porque también pues para hacer un video requieres un copy, ¿verdad? Que es lo correcto, es lo profesional. No es nada más ponerte en el YouTube a decir lo que se te ocurre, como hay mucha gente que sí lo hace. Entonces, estas bases del copy yo creo que vale mucho la pena hacer énfasis de hoy para los asistentes. El copy es una de las habilidades para cualquier mercadólogo, para cualquier vendedor, que siempre van a estar muy cotizadas por los que saben, y para ti como vendedor, pues siempre vas a tener un impacto enorme cuando sabes redactar copy, cuando sabes conocer a tu audiencia, cuando le pegas al nervio, las emociones de lo que ellos aspiran a ser, a lo que no quieren ser, al tema que les duele, al tema que aspiran, y realmente vale mucho la pena de ver este tema del copy. A las 12:40 tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Aquí nos pueden ir haciendo aquí en el chat las preguntas y las responderá Gustavo a las 12:40. Perfecto, sí, así le haremos. Y bueno, dentro del copy es muy interesante porque digamos que en el ámbito de ventas se habla de que hay vendedores que son, digamos, abridores y cerradores, o sea, los que abren las cuentas, los que abren los contactos y los que cierran. Son diferentes habilidades. Los abridores suelen ser más empáticos, establecen una relación, los cerradores van a lo que van, son como el tiburón blanco. Son diferentes personalidades, sin que sean totalmente carentes de empatía. Suelen ser un poquito más objetivos hacia lo que van. Y en el copy se tienen que cubrir ambas vertientes, ¿no? Es decir, se tiene que abrir y se tiene que tratar de cerrar en un texto. Y de ahí el tema de los textos largos, el eterno debate, ¿no, Beto? Funciona más el texto largo, el texto corto. Eso no va a cambiar. Ese debate va a seguir, yo creo, ¿no? Yo soy de la idea de que depende de la audiencia. La gente que le gusta leer definitivamente prefiere textos largos. La gente que no sabe leer
pues prefiere ver un video. Esa es mi opinión, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, eso puede ser, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto am, al back to basics que mencionaba, pues de nuevo viene el tema de reclutamiento, ¿no? No es lo mismo si tú requieres una persona que esté en tu equipo como abridor o como cerrador, no es lo mismo si tú requieres a alguien que esté analizando datos, analizando grandes cantidades de datos en Analytics, en hojas de Excel, a alguien que esté redactando, que esté diseñando o creando contenido o publicando información o creando el sitio en WordPress o en el sistema que estés utilizando para publicar, ¿no? Son diferentes habilidades y por lo tanto sí habría que ver qué es lo que te conviene. Yo en lo particular he utilizado un sistema que por ahí al final les voy a dar una dirección para que puedan descargar alguna información. Pero literal, con este sistema de reclutamiento, yo lo que digo es que puedes materializar a las personas que tú buscas, ¿no? Haciendo las preguntas adecuadas, haciendo unas entrevistas conductuales. Es una especie de marketing inverso, yo le llamo, ¿no? Porque al final lo que terminas haciendo es atraer al talento que requieres, les haces las preguntas adecuadas y puedes obtener, tener personas que están trabajando en lo que son verdaderamente sus fortalezas. Y yo me sorprendía porque creo que te he platicado que muchas veces yo, digamos que encargaba alguna tarea y esperaba que quedara lista a las 6 de la tarde y mi equipo me la terminía a las 11 o 12, en fin, en muchísimo menos tiempo de lo que yo hubiera pensado, ¿no? Y esto se Claro. debe al reclutamiento, digamos, la capacidad que tiene a veces una persona de concentrarse en un tema para la cual, digamos, que tiene o está mejor calificada para ella en cuanto a sus propias fortalezas, ¿no? Es fundamental, yo espero que eso sea una tendencia en 2019, que haya un mejor reclutamiento de marketing, ¿no? Pienso por otro lado que mucho del marketing, muchos de estos artículos básicos que hay, son precisamente porque muchas de las personas que están trabajando en estas áreas no necesariamente traen esta formación de marketing de ventas, ¿no? Entonces se tienen que explicar cosas que son hasta un poco obvias, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. En otro punto básico, pues es la experiencia de usuario, ¿no? Es decir, eh, cada vez más, si tu sitio, si tu página no es visible, no se visualiza bien en móvil y cada vez existe más esta tendencia de solo utilizar dispositivos móviles. Yo ayer te comentaba, Beto, ya no utilizo computadora más que para alguna que otra tarea. Utilizo enteramente mi tablet, un iPad, y lo utilizo para todo, para entretenimiento, para trabajo, realmente para todo. He reemplazado totalmente la computadora. Entonces, digamos, yo como usuario, como comprador, como cliente potencial de otras empresas, yo estoy utilizando una plataforma móvil para acceder a los contenidos que me presenten otras empresas, ¿no? Y obviamente no soy el único que utiliza móvil. Para muchísimo, desconozco los porcentajes, pero posiblemente 30-40% de la población solo conozca Internet a través de las plataformas móviles que utiliza, ¿no? A través de su celular, ¿no? Entonces, Yo, si la experiencia que le damos en nuestro sitio es nula, si no hay buen copy en lo que tú publicas en Facebook, si es irrelevante, si es solamente chistoso, vamos, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces la experiencia es súper importante, ya se ha hablado hasta el cansancio del UX y de la experiencia de usuario, pero sí hay que, sobre todo yo creo que a lo que hay que ponerles al testing de usability, ¿no? Es algo de lo más básico, de lo primero que empezamos haciendo por ahí del 96 en Internet, pruebas reales con usuarios. Asignarle una tarea a tu usuario y a una persona, observarla y decirle piensa en voz alta. Así de sencillo, es una prueba de usabilidad que recomendamos mucho hacer para que entiendan cómo está funcionando, cómo está la gente interactuando no solo con su página,
sino con sus otras propiedades, con Twitter, con Facebook, ¿no? Oye, Gustavo, ¿y cómo le hacen en tu agencia este test de usabilidad? ¿Invitas a una persona ahí a tu agencia o vas tú a su domicilio? ¿O cómo es el proceso para hacer esta prueba de usabilidad? Lo que hacemos es reclutar a clientes potenciales. Muchas veces la misma empresa lo que hace es enviarnos algunos de sus usuarios tipos. Lo ideal es que sea una persona que no ha utilizado o que no conoce tu página o tu sitio, ¿no? Y que sin embargo sí sea un cliente potencial. Se asigna una serie de tareas, se hacen pruebas y se graba a la persona, se graba la interacción de la persona, se graba lo que está haciendo, y otras, digamos que los stakeholders o los dueños de la empresa se están observando lo que hace la otra persona, mientras un facilitador está diciéndole a la persona que haga una serie de tareas. Encuentra tal producto, regístrate en el sistema, descarga tal o cual PDF, etc. Se le asignan una serie de tareas a la persona y se observa qué tan fácilmente interactúa, ¿no? Por ejemplo, te voy a platicar un caso muy, muy curioso, ¿no? Teníamos un medio donde hicimos una prueba y este medio invertía 2 horas en la mañana, hacían una junta para poner la imagen destacada de su sitio, ¿no? Diario la cambiaban, les tomaba como 2 horas a 3 miembros de su equipo y elegían y creaban un gráfico. Después de hacer la prueba de usability, ninguna de las personas recordó haber visto el gráfico. Ni siquiera se daban cuenta que existía ese gráfico a pesar de que utilizaba la mitad de la pantalla. Es muy interesante, o sea, dejaron obviamente de invertir tiempo en crear ese gráfico y lo invirtieron mejor en crear contenido, ¿no? Otra empresa se dio cuenta que el mayor porcentaje de clics se daba en la búsqueda de las sucursales. Uh-huh. Entonces lo hicieron más obvio encontrar esta información de las sucursales, ¿no? Y eso se descubrió hasta que los usuarios, hasta que se hicieron pruebas con usuarios, ¿no? Sí. Otra forma, digamos, un poquito más sencilla y que puede también darte un insight acerca de cómo utilizan los usuarios el sitio son los mapas de calor, como herramientas como Crazy Egg o como Hotjar, que te muestra videos, ¿no? Pero también ahí puedes es justo el siguiente punto que íbamos a tocar, ¿no? Es decir, las herramientas, está muy bien, hay cientos de herramientas, es abrumadora la cantidad de herramientas, literal cientos, si no es que miles de herramientas que podríamos utilizar para todo tipo de funciones en marketing digital, ¿no? Pero regresemos a Back to Basics, tráete un usuario, tráete a un familiar o alguna persona inclusive al colega que está en el cubículo de al lado, ¿no? Correcto. Y que te diga cómo está, asígnale una tarea y dile cómo, observa, mejor dicho, cómo está interactuando con tu sitio. Y no necesitas ni Hotjar ni Crazy Egg, ¿no? Claro, desde luego la información de los insights que te da Hotjar y Crazy Egg de repente son muy interesantes, son sumamente reveladores, sobre todo si puedes generar volúmenes interesantes de tráfico, ¿no? Y ver cómo se está comportando la gente. Claro. Hay una infinidad de herramientas hasta el grado absurdo. Sí. Por ejemplo, hace poquito vi una herramienta que te hace publicaciones, ajá, pero que te las crea. Entonces, ¿qué es lo que hace? De que ya trae un banco de no sé cuántos miles de imágenes en el cual y te sugiere frases. O sea, ahora ya esta actividad de andar posteando en Facebook todos los días, ahora en lugar de contactar a un freelancer o una agencia, lo mismo, bueno, casi lo mismo, un poquito, obviamente peor. Sí, ¿no? Sí, peor. Una máquina te lo va a hacer. Ajá. Y te va a costar, pues, una nada, ¿verdad? Entonces, pero es a lo que voy está de que eso no sirve de nada. Sin embargo, es una actividad que mucha gente hace con esperanzas de vender. Cuando tienes un reach orgánico en Facebook inexistente, pero ahí están. Sí. Es como para decir, ya hice la chamba, ¿no? Ya posteé en Facebook, ya llené de posts ahí.
Así es. Ya contraté a influencers, no me encantó por el Chicharito, pero puse a Gustavo Arispe, ¿no? Oye, hablando del tema polémico Ajá. y notorio, los influencers, Gustavo, Ajá. ¿cómo tú ves el tema de los influencers en México comparado a Estados Unidos? Pues mira, yo lo que he visto, yo lo que veo en México que es precisamente por el alcance que al final no es tan grande, es decir, ya hay muchísimo alcance. En México se dio más rápido lo que podríamos llamar los microinfluencers de nicho, ¿no? Eso es algo que ha funcionado y que ha tenido cierta relevancia, pero no se ha potenciado del todo. Es decir, hay mucha gente que no se da cuenta que simplemente por la autoridad y la experiencia que tiene en su área de acción, pueden ser médicos, pueden ser expertos en algún deporte, en alguna disciplina, en salud, en temas de salud, no se dan cuenta que podrían convertirse en microinfluencers de nicho, ¿no? Por Ujú. otro, por otro lado, los que sí se dan cuenta lo están aprovechando y las marcas, bueno, se están yendo hacia ellos. Pienso que, pienso que se ha dado un movimiento digamos que hacia el mercado masivo, pero yo quisiera ver el ROI, yo no he visto análisis de ROI, me remito a un número de expansión del año pasado, no recuerdo, me parece que en septiembre, octubre, fue dedicado a influencers y fue dedicado prácticamente hablaban de ellos, eran youtubers que tenían en conjunto, pues no sé si más de 100 millones de suscriptores, pero en ningún momento yo vi que se hablara del ROI, cuál era el beneficio para las empresas. Se decía cuánta gente estaba adquiriéndolos, pero yo desconozco el ROI, ¿no? Obviamente Es, nosotros vemos en que las marcas de cocina y herramientas y demás se anuncian de repente por esos youtubers que dan recetas de cocina y los de maquillaje se anuncian con estas chicas, ¿no? Con Yuya y con otras. Desconozco el ROI que tengan, pero puede ser que sea pequeño y que no lo estén midiendo también, ¿no? Entonces, ahí yo lo que creo que va a ir funcionando para las marcas es encontrar influencers de nicho que puedan tener una mucho mayor penetración. Te voy a poner un ejemplo. En estos grupos de WhatsApp que están dirigidos a ciertos sectores de alto nivel adquisitivo, que puede haber 300 miembros en una región muy pequeña, seguramente van a encontrarse una persona que sea lo suficientemente influyente sobre este pequeño grupo, sobre esta pequeña comunidad y se van a dar compras interesantes. Tú por ahí tenías un caso cercano, ¿no? De ventas de productos especiales para mamás, ¿no? claro, claro. ¿Cómo medir el retorno de inversión de los influencers? ¿Cómo medirlo las menciones de televisión también? Claro, yo lo que pienso es que para la medición no hay de otra y podemos regresar a los ejemplos de Claude Hopkins, ¿no? De los años 30. Este bate medía simplemente poniendo diferentes códigos en los cupones, así de fácil, ¿no? De manera que cuando recibía las empresas las llamadas o la orden de correo, utilizaban un código diferente, un código que ellos podían saber si venía de la publicación A, B o C, ¿no? Eso, Ujú. así de simple, es decir, utilizando diferentes URLs, las empresas que tengan en su sistema telefónico, en su computador, en su PBX, pueden utilizar un diferente número y medir. En el CRM pueden utilizar también diferentes landing pages. Todo esto, ahí es donde empiezan a tener utilidad estas herramientas. Herramientas como Unbounce o Lead Pages, que ya tienen integrado todo esto, ¿no? Para poder medir de dónde vienen los leads, a qué copy respondieron más y en qué medio están respondiendo más. Es decir, se tiene que medir y se tendría que medir en ventas. Así de fácil, pues eso.
O sea que, en conclusión, si vas a contratar a un influencer, usa un dominio especial para que, si es por internet, que ese influencer mande tráfico a ese dominio Sí, y así poder medir, ¿no? exacto, sí, tal cual, exactamente. O una promoción específica especial, ¿no? Un producto que solamente podría vender ese influencer. Tienes que encontrar la manera con tu creatividad de que el influencer genere una acción que, Sí, claro. que ningún otro esfuerzo de tu marketing también la está generando. Sí, sí, bueno, es que tú de repente ves a campañas donde dicen, aquí está el influencer en el lugar tal, ¿no? ¿Cuál es el retorno? ¿Qué importa que estés aquí, no? Es decir, muchas veces ni siquiera se aprovecha el influencer para que haga el call to action. Digamos que la razón del influencer en el tema este de factores de influencia es el tema de autoridad y simpatía. Como les decía, al final les voy a mandar, les voy a poner una dirección para que puedan descargar ahí algunos de estos puntos, pero los dos de estos factores de influencia que se deberían de utilizar con un influencer es autoridad y simpatía, ¿no? Entonces, si el influencer no utiliza su autoridad para persuadir, no sería tan útil. La simpatía, bueno, la simpatía puede atraer en un momento, pero hasta ahí, ¿no? O sea, si esta persona no tiene la capacidad de persuadir o la autoridad, no va a haber mucho más, ¿no? Bien, Gustavo, hay un tema que llama mucho la atención, el tema de la discrepancia de la realidad online contra la realidad offline. Que si hay desabasto, que si no hay desabasto, que me llega un tweet que sí hay y que me llega un Facebook que no hay. ¿Qué Sí. podemos hacer con esta dicotomía? Pues bueno, aquí es un tema de discernimiento. En realidad precisamente con el desabasto es uno de los casos más extraños que me ha tocado ver, porque es prácticamente imposible discernir. Todos los puntos de vista pueden tener cierta verdad, pero ¿cómo disiernes entre uno y otro? ¿No? Todos tienen diferente punto de vista. Entonces, lo que creo que puede hacer una tendencia en este año es entender de dónde vienen las opiniones. Es decir, si tenemos poder al menos discernir que alguien que está hablando acerca del tema es pro o en contra de algún tema político, pro o en contra de alguna situación de este tipo, y para de ahí poder discernir. O sea, yo esperaría un poquito más de inteligencia cada vez en la gente para llegar a este discernimiento, ¿no? Y aquí es donde entra de nuevo el tema que mencionábamos hace rato, los influencers versus los microinfluencers, ¿no? O sea, un microinfluencer puede ser tu vecino, alguien en quien confías y que tiene un punto de vista parecido al tuyo, así de simple, ¿no? Entonces, yo pienso que también va a ser una tendencia a no creer todo lo que ves en línea, todo lo que ves en los medios, y y pues ojalá que también esto incentive un poquito el regreso de los podcasts, ¿no? Donde es un punto donde es un medio donde se puede dar este tipo de opinión, ¿no? El podcast. El podcast, sí, o sea, como que es más clara la forma en la que se puede entender estos puntos de vista, ¿no? ¿No es algo similar a otro canal más de comunicación como un programa de noticias o de comentarios en televisión o una página de Facebook? ¿Qué es la Mira, diferencia? ¿Cuál es la ventaja del podcast frente a televisión, frente a redes sociales? yo lo que creo que el podcast está más basado en microinfluencers, justamente, ¿no? Eh, digamos que mucha de la gente que escucha podcasts, cuando surgieron los podcasts de 2005, 2006, yo tuve la suerte de estar en varios en aquel momento, y surgiera a través de word of mouth, ¿no? De boca a boca en grupos pequeños reducidos de confianza, ¿no? Entonces, eh, lo que yo notaba es que se creaban a partir de ahí comunidades
muy afines, ¿no? Con intereses muy parecidos Uh-huh. y donde es como más sencillo poder tomar una orientación que sea parecida a tu punto de vista, ¿no? Correcto. Pues bien, esta sesión, esta conferencia va a formar parte de un podcast que vamos a lanzar la próxima semana en MexiRed. Cada mes vamos a tener una conferencia que va online, gratuita, con un experto de algún tema de marketing digital, y va a ser disponible también vía un podcast que les haremos llegar por correo electrónico. Bien, 12:40 p.m. hora Ciudad de México, entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí ya tengo algunas preguntas de los asistentes. Les voy a pedir a las personas que pues que las vayan apuntando aquí en el chat para ir respondiendo así en el orden en el que van. Entonces, la primera pregunta es para Gustavo. Gustavo, ¿podrías dejar el nombre de ambos libros del tema de copywriting para las personas? Sí, claro. Hacia el final les dejo la dirección. Ok, Sí, nos va a dejar la dirección. Pues, los libros son Tested Advertising Methods y Scientific Advertising. Testing Advertising Methods. Tested Advertising Methods. ¿De qué autor? Se me fue el autor en este momento. No importa. Tested Advertising Methods, ahí está. Y el otro es John Caples. de John Caples. Caples, como cables, pero con P. Exacto. John Caples, y el clásico Scientific Advertising del tío de Claude Hopkins. Este último está es gratis ya. Es gratis, sí, es gratis, ya está en dominio público. Sí. Ya es del dominio público. Del otro siguen haciendo ediciones. Yo compré hace unos 15 años la 4ª edición, ya mucho más modernizada, porque es un libro de los años 30, ¿no? Ya trae ejemplos más contemporáneos. Lo siguen reeditando, es muy interesante. Es un clásico como El arte de la guerra, como... Son 5 capítulos dedicados solo a titulares, a headlines. 5 capítulos. ¡Wow! Sea, de ahí la importancia, ¿no? Súper. Sí. Siguiente pregunta. Yo me dedico al uso de herramientas de equipo médico. De esas herramientas, supongo las de marketing. ¿Cómo me puedo dirigir bien a mi público? Herramientas de equipo médico. Herramientas de marketing, ¿verdad? Tengo entendido, o sea, herramientas... ¿De equipo médico? A lo mejor se refiere más bien a... Está en la industria médica. Ok, sí, herramientas de venta de herramientas de equipamiento médico, es lo que entiendo yo. Como para hospitales o para cirujanos. ¿Cómo puede dirigirse su público? Ok. Bueno, ahí depende. La clave es determinar el tipo de... ¿A quién se está dirigiendo? Si son compradores en hospitales o si son médicos. Si son médicos, también no hemos profundizado totalmente en ese tema, pero sí hemos visto que hay diferentes patrones de personalidad de acuerdo al tipo de especialidad. ¿Recuerdas cuando estábamos viendo este tema de los perfiles de personalidad de Myers-Briggs, Beto? Sí, claro. Justo por esas fechas me puse a revisar y existen patrones de personalidad ya determinados y estudiados para diferentes tipos de especialistas. Por ejemplo, no es lo mismo un endocrinólogo que un neurólogo, que un ginecólogo, etcétera, ¿no? Hay patrones en sus de Myers-Briggs por especialidad médica, ¿no? Entonces, hay algunos que son más humanistas, hay unos que son más directos, otros que son muy amables. Por ejemplo, al parecer los anestesiólogos, por ejemplo, son muy empáticos, amables y cariñosos con los pacientes. Tienen un perfil totalmente diferente a otros perfiles que suelen ser muy fríos, ¿no? Entonces,
si esta persona que nos hace la pregunta se está dirigiendo a médicos, lo ideal sería encontrar esos patrones de personalidad de sus compradores ideales y a partir de ahí crear un mensaje que llegue, como nosotros decimos, como cuchillo de mantequilla, ¿no? Escribiéndolo de acuerdo a la personalidad. Si es una persona muy fría, no le puedes hablar de cuestiones tan humanas, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que sean inhumanos algunos doctores, pero simplemente responden diferente a los mensajes, ¿no? Pero tienden, ¿verdad? Sí, tienden, sí. Aquí les dejo un test de personalidad. 16personalities.com para revisar las personalidades. Es el test de Myers-Briggs, una de las muchas variantes. Y para conocer un poquito las personalidades de la gente y poder dirigirnos. Siguiente pregunta. Fabiola Chávez. Comentaste una herramienta que contiene catálogo de imágenes. ¿Cómo se llama la herramienta? Bueno, yo hablaba de una herramienta que te la puedo buscar ahorita, pero si tú quieres un banco de imágenes, está Deposit Photos. Si quieres nada más las imágenes, que yo creo que es mejor que la herramienta que hay muchísimas más imágenes, cientos de miles más imágenes que la herramienta que dije de redes sociales. Te la puedo buscar ahorita, la herramienta que te comentaba de que te crea los posts en automático. Como te comento, no es lo más recomendable, pero si quieres un buen banco de imágenes, está Deposit Photos. Hay además por ahí mucha gente usa WordPress seguramente en la audiencia. Hay plugins de WordPress que si tú buscas la imagen, te va a buscar dentro de bancos de imágenes royalty free, imágenes que correspondan al post y que pueden, pues, por lo menos acompañar al post en forma adecuada, ¿no? No hay como crear la imagen o buscarla en forma manual, pero eso toma tiempo y un plugin como estos puede ayudar, ¿no? Claro. Bien, otra pregunta sería, ¿dónde puedo descargar bancos de caracteres Unicode para aplicar en marketing de correo como tendencia de uso? Adelante, Gustavo. Sí, bueno, puedes buscar tal cual en Unicode. Hay ejemplos, igual si quieres, hacia el final hacemos la búsqueda y se las mandamos por correo. Yo aquí tengo... ¿Tú tienes uno? Yo uso tengo un banco de códigos HTML, okay, que, Unicode. bueno, no es Unicode propiamente, pero es HTML, y la tengo aquí a la mano. Te la puedo compartir aquí en el chat. Y uso este catálogo. Supongo que a lo mejor ahí también viene el tema de Unicode, pero bueno, es solamente de buscar, pues, list of Unicode characters en Google. Sí. Más cuidado siempre que sean legibles, ¿no? Que sean leíbles. Claro, hacer pruebas, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los elementos básicos que debe de tener un copy efectivo? Lo más importante es el titular, el encabezado. Y hay muchas formas de hacerlo efectivo el titular. En segundo punto sería un subencabezado que conduzca un poquito más al usuario. Y en tercer lugar, el copy que describa, que te lleve a la emoción. Y finalmente, el llamado a la acción. Y si es posible, sobre todo en textos más largos, puede haber varios llamados a la acción a lo largo del texto. Pero no debemos olvidar los llamados a la acción. Y sobre todo, que eso es un error que seguimos viendo después de tantos años de que existe la web, que los llamados a la acción deben ser, digamos, ubicuos en todos los elementos, en todas las propiedades. En el sitio web deben ser visibles en todo momento, en cuanto entras, en cuanto haces un scroll o hacia el final de la página debe existir llamados a la acción. Nosotros, de hecho, recomendamos formularios en todas las páginas del sitio, ¿no? Como generadores de leads. Claro. Para Fabiola, ya encontré la herramienta que yo ya he visto que te genera las imágenes para tus publicaciones. Se llama Stencil. Aquí te pongo se llama así, Stencil, como plantilla. Aquí te pongo la imagen, por si te sirve. Tiene banco de imágenes. Getstencil.com se llama la herramienta.
Y bien, siguiente pregunta. ¿Cómo? A ver. Unicode. Dijo que había 3 puntos básicos. ¿Los puede repetir, por favor? 3 puntos copy. básicos de copy, supongo yo, o de emociones, no sé. María del Carmen Sayún pregunta. Gustavo dijo que había 3 puntos básicos. Bueno, en los puntos básicos de emociones, primero entender las emociones humanas. ¿Cuáles son estas emociones humanas? Al final, mándenme un correo a webinar@areaestrategica.com y les voy a mandar este mapeo de emociones, las fuentes sobre todo donde pueden encontrar estas emociones, encontrar de estas emociones cuáles son los factores de influencia que queremos activar y a partir de ahí cuáles son los botones de impulso, ¿no? Cuáles son los botones que llevan a la gente a hacer la compra. Ok. ¿Cómo dirigir el marketing académico, o sea, cursos diplomados enfocados a la salud mental? ¿Podría repetir? Perdón, no escuché muy bien. ¿Cómo cómo dirigir el marketing académico? Okay. O sea, ¿cómo hacer marketing para, supongo yo, productos educativos enfocados a la salud mental? ¿Y quiénes son? La clave es quién es el cliente, ¿no? ¿A quién se está dirigiendo? Entonces, entender quiénes son los clientes. ¿Son maestros? ¿Son otras personas que van a dar? ¿Son instituciones? ¿Son organizaciones? ¿Son empresarios? ¿Son personas del área de capacitación? Es decir, primero entender quién es la audiencia, ¿no? Y a partir de ahí encontrar Psiquiatras, son psiquiatras la audiencia, al parecer. Son psiquiatras. Psicólogos y psiquiatras. Ok. Encontrar el perfil de personalidad de estos más típico de los psicólogos y psiquiatras es muy uniforme, es muy interesante, es uniforme, son estos perfiles de personalidad y no va a ser difícil encontrar los grupos, por ejemplo en Facebook a través de esos perfiles de personalidad se pueden entender los intereses, ¿no? que tienen este tipo de grupos. Y muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con sus áreas de trabajo o de salud. Muchas veces tienen que ver con otras áreas enteramente diferentes, ¿no? Por ejemplo, como por darles un ejemplo, ¿no? Uno de los nichos que hemos estudiado son vendedores, supervendedores, ¿no? Los grandes cerradores. Y es muy curioso, pero ellos casi no utilizan el Internet, no utilizan Facebook, tienen otras cosas más que les interesan más que utilizar redes sociales, ¿no? Precisamente por estar muy enfocados en cerrar y vender más, ¿no? Entonces, no suelen utilizar las redes, entonces, entendiendo esta parte de su personalidad, la forma de llegar a ellos es mediante eventos físicos presenciales. Y la forma de promover los eventos físicos presenciales puede ser, eso sí se puede hacer en las redes, eso sí se puede mover en las redes, y de esa manera se llega hacia ellos, ¿no? Aquí nos preguntan, el correo para que nos comentaste ahorita, compartiste, es webinar@areaestrategica.com. Envíenme un mail y ahí les voy a dar un cuestionario con un sistema muy sencillo para descubrir su oferta de valor o su USP y algunos de los recursos y fuentes que hemos mencionado a lo largo de esto, incluyendo una lista de estas emociones que están interesantes. Preguntan, ¿qué piensas sobre la automatización que está creciendo últimamente y cómo afecta al marketing? Bueno, la automatización es muy importante. Yo provengo de la automatización en electrónica, mi background es ingeniería en electrónica, entonces los primeros 8 años de mi carrera me dediqué a automatización. Entonces, cualquier tarea que sea repetitiva
debe automatizarse. Esa es como una norma, una regla, ¿no? Si notas que estás haciendo algo y que es repetitivo, sin duda se puede automatizar. Entonces, claro, hay que automatizar, pero hay que sobre todo entender la base. Muchas veces para automatizar lo que tenemos que hacer es regresar a la base, entender que a lo mejor nuestro editor de texto puede hacer estas labores de automatización sin necesidad de pagar una herramienta que cueste $50, $100 mensuales, ¿no? Claro. Primero entender las herramientas con las que ya contamos. Los editores de texto que existen son muy poderosos para hacer estas labores de automatización. Por automatización podemos pensar hasta reemplazar texto, o crear texto repetitivo, o llenar una hoja de Excel o cosas de ese tipo, ¿no? El siguiente punto sería pues aprender algún lenguaje de programación. Si les es posible aprender Python o R, Beto, quizá tengas alguna otra recomendación en ese aspecto, porque son un lenguaje, aprender a programar por lo menos lo básico, te vas a poder orientar a otras, ya sea que tú lo hagas tú mismo o que tengas un equipo que lo haga para ti, vas a poder orientar y entender qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y claro. finalmente aprovechar las herramientas que tienes. Hay muchas herramientas que ya tienen, que existen, ya sea para publicar en social media, para hacer sus envíos de email marketing, de analytics u otras cosas, que pueden hacer cosas automáticas. Sí es importante la automatización, es donde debemos aprovechar la tecnología sin duda, pero a veces podemos automatizar con la herramienta que tenemos a mano, ¿no? Una pregunta, ¿cómo dar un público cuando se vende tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, siendo que la gente aún no las conoce lo suficiente? ¿Cómo venderlas, este tipo de productos? Bueno, ahí digamos que la frase es mediante demos. Demos. Sí, las demostraciones si tú demuestras, si tú les demuestras tu herramienta, pero sobre todo si logras conectarte con o dar la ventaja, cuál es el punto que hace diferente y la La razón aplicación, la sí, utilidad, la utilidad beneficio. y el beneficio y la razón por la cual tu cliente debe utilizar esta herramienta y qué problemas le va a quitar, qué dolores de cabeza les va a eliminar. Si logras mostrar eso en tu demo, es lo mejor. Ahí, digamos como paréntesis, una de las claves es, si tú defines quién es tu cliente ideal, de nuevo regresando a este tema de las personalidades y emociones que tú quieres eh, mover, digamos, con tu producto, con los beneficios de tu producto o servicio, lo mejor que puedes hacer es una prospectación tal cual, buscando estos prospectos en las redes, en LinkedIn. O sea, la prospección como tal de vieja escuela no ha cambiado, eso sigue existiendo, eso va a seguir existiendo y más vale que la sigamos haciendo todos, ¿no? Y ofréceles un demo, así sea virtual, en línea. Te van a sorprender los resultados, ¿no? No todo el Claro. mundo va a responder que sí quiere este demo virtual o en línea que tú le ofreces, pero un alto porcentaje va a aceptarlo y así te vas a dar cuenta qué debes presentar, qué falta, etcétera. Se nos está acabando el tiempo, pero todavía tenemos una pregunta. ¿Qué tan viables siguen siendo los hashtags? Pues sí, yo creo que son la esencia de lo social. Yo sigo utilizando, bueno, yo recuerdo mucho las primeras redes que empezaron a usar los hashtags como Delicious y Flickr. Siguen siendo útiles, pero creo que son útiles sobre todo en un entorno de micronichos, ¿no? O sea, cuando son muy generales, muy abiertos, Uh-huh. no funciona, ¿no? Hay que pensar en long tail, en hashtags cada vez más y más específicos, no en cientos de hashtags. Por ejemplo, en un post de Instagram no tiene mucho sentido ponerle 30, 40
hashtags, pero si lo haces muy específico y dirigido hacia este nicho de mercado, hacia esto, hacia la emoción que tú estás buscando despertar, van a ser más efectivos. Yo creo que sí funcionan, pero tampoco hay que agonizar sobre ellos, ¿no? Correcto. Gustavo, un placer estar contigo en esta conferencia. Que todos los asistentes muy interesante, con una buena educación. Comentado, y es una muy buena educación en temas muchas gracias, innovadores, en temas también básicos de marketing. Y bien, pues sí vamos a tener esta sesión disponible en YouTube y en podcast. La próxima semana la vamos a enviar por correo electrónico a las personas que se registraron. Y mándanos aquí en el chat qué tema les gustaría ver para futuras conferencias. ¿Ok? Y bueno, pues cerramos la sesión. Mándenme el correíto a webinar@areaestrategica.com y les mandamos varios de estos puntitos. Claro que sí. webinar@areaestrategica.com para que les manden la información. Y también, bueno, pueden encontrar a Gustavo en Twitter como Gustavo Arizpe. Aquí se los pongo en el chat. Arizpe. Y para seguirlo por Twitter. Pues excelente Gustavo. Gracias a todos por participar. Gracias por invitarme, Beto, y pues por aquí seguimos en contacto.